Déjà vu, ¿por qué sientes que ya viviste este momento? El déjà vu es esa extraña sensación de que ya has vivido un momento antes, aunque sabes que es la primera vez que te pasa. ¿Te ha pasado alguna vez? Es un sentimiento tan intenso que nos hace cuestionar la realidad. ¿Por qué ocurre esto? Hoy vamos a explorar algunas de las explicaciones más comunes y tal vez puedas encontrar alguna respuesta. ¿Qué pasa en el cerebro? Una de las explicaciones más aceptadas para el déjà vu es que nuestro cerebro tiene un pequeño error al procesar la información. Básicamente, cuando estás viviendo un momento, tu cerebro debería guardarlo en la memoria a corto plazo primero y luego enviarlo a la memoria a largo plazo. Pero a veces, por alguna razón, este proceso se desordena y lo que estás viviendo se siente como un recuerdo. Es como si tu cerebro te jugara una broma, haciéndote sentir que ya lo viviste antes. Otra posible razón es que hay una pequeña desincronización en nuestro cerebro. Imagina que dos partes del cerebro, que procesan lo que ves y sientes, no están trabajando al mismo ritmo. Esta diferencia de tiempo, aunque mínima, puede hacer que sientas que ya has pasado por esa situación antes. Es como si una parte del cerebro estuviera un poco adelantada a la otra, creando esa sensación de familiaridad. Explicaciones espirituales y en los sueños. Más allá de la ciencia, hay quienes piensan que el déjà vu tiene un significado más espiritual. Para algunos, es una señal de que estás en el camino correcto, o una conexión con algo más grande, tal vez una vida pasada. Es como si el universo te estuviera guiando y recordándote algo importante. Otra idea interesante es que el déjà vu podría estar relacionado con los sueños. Tal vez soñaste con esa situación y al vivirla, sientes que ya la experimentaste. Nuestro cerebro es increíblemente complejo y, a veces, los sueños parecen ser un ensayo para lo que vivimos luego. Quizá el déjà vu sea simplemente una mezcla entre los recuerdos de un sueño y la realidad. El déjà vu y las dimensiones del alma. Desde una perspectiva espiritual, el déjà vu puede interpretarse como un destello de nuestra conexión con el yo superior, esa parte de nosotros que trasciende el tiempo lineal y está en contacto con nuestra esencia divina. Este fenómeno puede ser visto como un recordatorio de que el tiempo, tal como lo conocemos, es solo una construcción humana. El alma, que opera en un estado multidimensional, puede estar reconociendo momentos que ya experimentó en otros planos de existencia o en vidas pasadas. Por ejemplo, algunas tradiciones espirituales sugieren que el déjà vu ocurre cuando el alma se alinea momentáneamente con un plan superior, confirmando que estamos en el camino correcto. Es como una señal del universo, una especie de sí cósmico que nos asegura que estamos viviendo de acuerdo con nuestro propósito divino. ¿Un portal a la expansión de la conciencia? El déjà vu puede interpretarse como una oportunidad para expandir nuestra conciencia. Estos momentos nos invitan a detenernos, reflexionar y profundizar en nuestra conexión con lo eterno. Algunas enseñanzas espirituales sugieren que, en esos instantes, nuestra vibración se eleva y accedemos brevemente a dimensiones más altas, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan. ¿Por qué nos fascina tanto el déjà vu? Aunque la ciencia ha avanzado mucho para entender el cerebro, el déjà vu sigue siendo un misterio. No hay una única explicación y puede que haya varias causas. Pero lo cierto es que nos fascina porque nos hace dudar de lo que sabemos y nos invita a reflexionar sobre nuestra mente y nuestra conexión con el mundo. Yo en particular he tenido muchos déjà vu. Ahora les contaré 2 experiencias personales de déjà vu que me dejaron pensando mucho.
Antes de describirle lo que me pasó, quiero explicarles lo importante que es lo que uno ve y escucha, ya que estos dos déjà vu que experimenté ocurrieron después de haber visto varias veces la película Destino Final en el año 2000. La primera experiencia fue cuando iba a una entrevista de trabajo. Desde que salí a tomar el tren, sentía que algo era diferente, las personas que veía parecían conocidas, aunque nunca las había visto antes. Yo no le di mucha importancia a esto. Llegué a la agencia y me dieron un formulario a llenar. Mientras lo llenaba, entró una mujer asiática y yo sabía exactamente lo que ella iba a preguntar antes de que ella hablara. Comencé a sentirme diferente y me entró mucho calor, aunque el lugar estaba bien frío. Me levanté y le pregunté a la secretaria, disculpa, ¿yo he estado aquí antes? Y ella me respondió que yo no estaba en el registro de ellos. Luego, vi a una mujer bajando las escaleras, con el cabello corto, y ya sabía que ella sería la que me iba a entrevistar. Me saludó y me pidió que la acompañara a su oficina. Yo le dije que ya sabía cuál sería la respuesta de ellos sobre mi trabajo. En lo que ella me miró extraño y no me entendió el por qué yo le había dicho esto. Yo le expliqué a ella que buscaba un trabajo de diseñador gráfico o director de arte. Ella me dijo que tenía que consultar con su jefe. Y cuando regresó, me dijo la respuesta que ya yo sabía, que ellos no tenían ninguna vacante para ese tipo de trabajo. Agradecí y me fui. Después de esto, yo decidí no ir a otro lugar que tenía agendado para ese día, porque sabía que iba a haber un problema en ese lugar. Preferí romper el déjà vu y regresar a casa. Ese día me sentí agotado y desconcertado. Mi segunda experiencia fue aún más sorprendente. Soñé que un ladrón entraba al apartamento donde vivía con mi hermana. En el sueño, vi cómo él atacaba a mi hermana y la escondía en el baño. Estaba aterrorizado y me fijé bien en su cara para recordarlo. Era un hombre latino y vi que tenía aretes en ambas orejas. Justo cuando se dirigía a mi habitación, desperté sudando y asustado. Al día siguiente, todo fue normal hasta que decidí pasar por una imprenta donde conocía a casi todos los empleados. Al entrar, me encontré cara a cara con el hombre del sueño, el mismo que había visto atacar a mi hermana. Me quedé frío y sin palabras, con las piernas temblando. Me retiré y fui a la oficina a hablar con el dueño, y le pregunté, tartamudeando, que quién era ese hombre con aretes que estaba con los muchachos. Y él me dijo que era un nuevo empleado, que había empezado ese día. No podía creerlo, sentía miedo de volver a la imprenta. Al final, terminé regresando y me hice amigo de él. Todos lo llamaban Aretico y era una persona tranquila y trabajadora. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un déjà vu que te dejó pensando? Nos encantaría leer tu historia. Compártela en los comentarios y sigamos explorando juntos este fenómeno tan interesante. ¿Sabías que hay millones de seres humanos que están listos para ser habitados de cualquier entidad? ¿Y que no tienen luz interior ni alma? Dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando salga este video. Gracias, gracias, gracias.